Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Orchard Latino Online. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros el día de hoy. Tengo unas noticias importantes. Por fin, el día ha llegado en que tal vez nos vamos a poder ver las caras. Sí, estoy hablando de la noche de alabanza el día de hoy. El día de hoy vamos a tener nuestra gran noche de alabanza. Vamos a estar aquí los miembros de la iglesia en inglés, nosotros de la iglesia en español, y vamos a tener un tiempo bien padre alabando a nuestro Dios. Todo va a empezar a las 5:30. A las 5:30 vamos a tener aquí algunos food trucks para que tú puedas venir con tu familia, para que tú puedas comprar cena y convivir. Acuérdense, nomás guardando obviamente la sana distancia, pero por fin nos vamos a poder ver las caras, por fin vamos a poder convivir un tiempo juntos. Entonces a las 5:30 van a estar aquí los food trucks, vamos a poder comprar cena, vamos a poder convivir juntos, y exactamente a las 7 vamos a arrancar con lo que es la noche de alabanza y adoración, que va a estar padrísima, porque además vamos a tener bautismos. Hay aproximadamente unas 15-20 personas que se van a bautizar esta noche, y yo te quiero invitar a que si tú no has dado ese paso de obediencia en tu caminar con Cristo Jesús, no lo pienses más. Bautízate el día de hoy para que tú puedas empezar a seguir a Cristo Jesús. Entonces, por favor, no te lo puedes perder. Hoy a las 5:30 de la tarde empezamos con la comida, y luego a las 7 de la noche empezamos con nuestra noche de alabanza y adoración. Y bueno, quiero invitarte a que sigas orando. Sigue orando, por favor. Nosotros seguimos orando para que Dios nos pueda suplir este lugar permanente. Yo sé que Dios nos va a suplir este lugar para que nosotros podamos impactar de una mejor manera a la ciudad de Brighton. Yo sé que Él va a proveer un lugar para nosotros, y que nosotros vamos a crecer como nunca hemos crecido, y que vamos a hacer un gran impacto en la ciudad de Brighton para la alabanza y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, seguimos en esta serie de mensajes llamada Lecciones de Vida. Seguimos aprendiendo de estos personajes de la Biblia, seguimos aprendiendo de las experiencias de estos personajes de la Biblia, y el día de hoy vamos a ver uno de mis personajes favoritos. Estoy hablando de Pedro, el apóstol Pedro, mejor conocido o también conocido como Simón, ¿ok? Ahora, cuando digo Simón, no estoy hablando Simón el de la canción que muchos conocemos allá en México, no, estoy hablando de Simón Pedro. Así también se le conoce a Pedro como Simón. Él era uno de los apóstoles, él era un pescador que no tenía mucha educación. De hecho, yo no sé si tú sabes un poco de la historia judía, pero cuando una persona se estaba dedicando al oficio de sus padres, quiere decir que esa persona antes había sido rechazada por un rabino. Cada judío varón, su sueño era ser un rabino, era ser un seguidor de un rabino. Si ese rabino decía, ¿sabes qué? Tú no tienes la madera que se necesita, tú no tienes la madera necesaria para ser un rabino, le decían, mejor ve y dedícate al negocio de tus padres. Y eso era lo que estaba haciendo Pedro. Pedro era un pescador. Pedro se estaba dedicando al negocio de sus padres. Eso quiere decir que Pedro había sido rechazado antes por un rabino. Y es por eso que cuando Cristo Jesús estaba pasando por el mar de Galilea y ve a Pedro pescando y le dice, hey Pedro, sígueme, es por eso que Pedro en ese instante dejó las redes y lo siguió. ¿Por qué? Porque ese era el sueño de todo judío, que un rabino le dijera, hey, ven, sígueme. Y ese pescador que antes había sido rechazado por otros rabinos, él fue el que se convirtió en uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Un día Pedro se paró y predicó con gran pasión el mensaje y las buenas noticias de Cristo Jesús, que más de 3,000 personas se convirtieron al cristianismo en ese día. 50-60 años después de Cristo Jesús, Pedro escribe esta carta que vamos a ver a continuación. Pedro escribe esta carta conocida como la primera carta de Pedro. Y Pedro está escribiendo esta carta a los cristianos que están siendo perseguidos. En estos momentos en el 50-60 después de Cristo Jesús, los cristianos están siendo perseguidos por este gobernador llamado Nerón, conocido también como uno de los primeros anticristos. ¿Por qué es conocido como uno de los primeros anticristos? Porque este cuate era el perseguidor más tirano de la iglesia. Este era el pelado que agarraba a los cristianos y los ponía a pelear en el circo romano con leones. Y él se deleitaba de ver cómo los cristianos eran devorados por los leones. Este era el mismo pelado que vertía cera en los cuerpos de los cristianos.
Ponía cera en los cuerpos de los cristianos y después les prendía fuego para iluminar las calles de Roma. Ahora yo quiero que te pongas a pensar tantito en la persecución, en las pruebas que vivían estos cristianos del primer siglo, con las pruebas que tenemos el día de hoy. Al ver las pruebas que tenían estos cristianos, ¿todavía crees que estás teniendo un mal día? Al ver las pruebas que tenían estos cristianos del primer siglo, ¿todavía crees que estamos teniendo un mal año? Estos cuates, estos primeros cristianos hacen ver a los cristianos, nos hacen ver a nosotros, los cristianos de hoy en día, más o menos como los jugadores de americano contra los jugadores de soccer. ¿A poco no? Los jugadores de fútbol americano van y se golpean y se caen y hacen de todo y se levantan como si nada. Pero un jugador de soccer va, le meten tantito el pie, se cae, da 3 vueltas y se la pasa llorando por más de 5 minutos ahí tirado en el suelo. ¿A poco no? Así nos vemos muchos de nosotros. Con tantito ya se nos está acabando el mundo. Con tantito ya estamos pensando, ching, ya no quiero vivir. ¿Por qué Dios permite tantas pruebas en mi vida? Ahora, no quiero minimizar tus pruebas. Ese no es mi objetivo. No quiero que pienses de que, ay hombre, no aguantas nada. No, porque así como Pedro escribió esta carta para los cristianos que estaban pasando esas grandes pruebas en aquellos días, esta carta es para ti el día de hoy. Si tú estás pasando por pruebas, si tú estás pasando por injusticias, si tú te sientes desamparado, si tú te sientes sin esperanza, si tú tienes un chorro de preguntas sin contestar, a lo mejor tú estás ahorita preguntando a Dios, Dios, ¿por qué me está yendo así en mi matrimonio? Dios, ¿por qué no podemos tener hijos y otras personas sí pueden tener hijos? ¿Por qué estamos pasando siempre por pruebas financieras? ¿Por qué siempre estoy batallando con mi salud? ¿Por qué estoy batallando tanto con mis hijos? ¿Por qué permitiste que perdiéramos a nuestro familiar? Y la realidad es esta: absolutamente todos en algún momento pasamos por pruebas. Yo te apuesto a que alguien ahorita está pasando por pruebas. No importa, a lo mejor estás entrando a la prueba, o a lo mejor estás en medio de la prueba, o a lo mejor estás saliendo de la prueba, pero todos, absolutamente todos, estamos pasando siempre por pruebas en nuestra vida. Y yo te quiero animar, porque así como Pedro escribió esta carta para los judíos que estaban pasando por pruebas en aquellos días, esta carta es para ti. Dios te quiere animar en esta mañana y vamos a aprender algunas lecciones del apóstol Pedro, algunas lecciones que el apóstol Pedro nos da en esta carta en cuanto a las pruebas, pero vamos a empezar desde el principio. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y fíjate lo que dice ahí. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está diciendo, estoy escribiendo a las personas que viven como extranjeros. Ahora, es bien chistoso que Pedro utiliza esta palabra extranjeros cuando la mayoría de los judíos que estaban viviendo ahí eran ciudadanos romanos, y estas eran provincias romanas. Y ellos eran ciudadanos romanos. Entonces, ¿por qué Pedro le está llamando extranjeros? Ahora, esta palabra que viene aquí, extranjeros, viene del griego parapedemois, que significa exiliado, viajero, extraño. Y Pedro, aparte de estar hablando de ser extranjero físicamente, Pedro en lo que más está enfocando es que ellos eran extranjeros espiritualmente. Pedro le está diciendo, hey, yo quiero que entiendan por sobre todas las cosas que ustedes no son de este mundo. Yo quiero que entiendan que sobre todas las cosas quiero que entiendan que este mundo no es su hogar. Y ahora tú dices, pero ¿por qué dices que Pedro se refiere a eso? Porque lo dice en el versículo 3, fíjate lo que dice. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Pedro le estaba diciendo a estas personas que estaban pasando por grandes pruebas, hey, yo sé que está difícil, pero acuérdate, tú ya naciste de nuevo. Tú tienes un nuevo hogar. Este no es tu hogar. Tu hogar pertenece allá arriba, donde está Dios, donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Tú has nacido de nuevo. Dice, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos,
Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Pedro está tratando de quitar la mirada de los judíos de las cosas que estaban pasando aquí en la tierra y ponerla en los cielos. Está diciendo, hey, tu herencia no está aquí en la tierra. Tu herencia está allá arriba, en los cielos. Dice, tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo. Ahí está otra vez. Ustedes no son de este mundo. Ustedes aquí son extranjeros. Dice, una herencia reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y luego fíjate lo que dice ahí en el versículo 5. Por la fe que tienen, por esa fe que tienen en Cristo Jesús, por esa fe que ustedes pusieron en aquel que dio su vida por ustedes, por esa fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Pedro quiere animar a estos judíos que están pasando por pruebas. Quiere animarlos, pero a la misma vez quiere retarlos y quiere decirle, hey, esa misma fe que ustedes tienen, Dios la quiere perfeccionar. Dios quiere perfeccionar esa fe. Dios quiere que tu fe sea perfeccionada para que todos vean que tú eres diferente. Para que todos vean que tú tienes valores diferentes. Para que todos vean que tú tienes estándares diferentes. Que todos vean que tienes metas diferentes, creencias diferentes. Y la pregunta, el reto que tengo el día de hoy para ti es, ¿cómo te ve a ti la gente en cuanto a tu fe? ¿La gente te ve que eres diferente? ¿La gente ve que tu fe se está perfeccionando todos los días? ¿Tu vecino, tu compañero de trabajo, ahí en la escuela, tu familia? Cuando las pruebas vienen, lo primero que siempre decimos es, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué permites que nos pase esto? Dios, ¿por qué estás permitiendo que todo este año nos esté yendo mal? Dios, ¿por qué permites que cosas tan horribles pasen? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto en mi vida? Déjate digo una cosa, y esto lo tienes ahí en tus notas y lo tienes ahí en las pantallas. Las pruebas más grandes dan como resultado los triunfos más grandes. Grábatelo bien. Las pruebas más grandes siempre van a dar como resultado los triunfos más grandes. Vamos a seguir leyendo ahí en 1 de Pedro, versículo 6. Ahora dice, el versículo 6 dice, así que alégrense de verdad. Fíjate, ¿a quién le está escribiendo Pedro esta carta? A los judíos que están siendo perseguidos, a los judíos que están sufriendo, a los judíos que están perdiendo cada día a sus familiares. Y luego Pedro les dice, así que alégrense de verdad. Yo imagino a los judíos leyendo esta carta y preguntándose, Pedro, a ver, si sabes a quién le estás escribiendo, ¿verdad? No te equivocaste de carta, no te equivocaste de personas, nos estás pidiendo a nosotros que nos alegremos. Pero fíjate por qué le dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. Pedro no se había equivocado de personas. Le estaba escribiendo a las personas correctas. Él sabía que estaban pasando por muchas pruebas. Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas, ¿por un qué? Por un tiempo breve. Déjate una cosa, la prueba nunca será para siempre. La prueba será solamente por un tiempo breve. Y aún, escúchame muy bien, y aún si tu prueba dura toda la vida, aún toda tu vida no se compara con el gozo y la alegría que tú estarás viviendo por toda la eternidad al lado de tu Salvador. Y luego dice aquí, pruebas por un tiempo breve, versículo 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Ahora, esta parte es bien curiosa. ¿Por qué? Porque si Pedro está hablando de que hay una fe auténtica, eso quiere decir que hay una fe falsa. Si hay una fe verdadera, si hay una fe auténtica, eso quiere decir que hay una fe falsa. Y a mí como pastor eso me asusta,
Porque muchas veces como pastores damos por hecho de que todos los que están sentados ahí en la iglesia escuchando la predicación, o todos los que nos están escuchando del otro lado allá la predicación, o simplemente porque dicen que son parte de una iglesia, nosotros muchas veces damos por hecho de que ellos tienen una fe verdadera, de que ellos han tomado la decisión más importante de sus vidas de aceptar a Cristo Jesús como su único Señor y su único Salvador. Pero yo no quiero dar por hecho absolutamente nada. Y es por eso que yo cada domingo me vas a escuchar dando la oportunidad a la gente de que tomen la decisión más importante de su vida. No importa del tema del que yo esté hablando, cada domingo yo voy a dar la oportunidad para que alguien reciba el regalo de salvación. Cada domingo yo voy a dar la oportunidad para que la gente pueda analizarse a sí misma. Y no importa si tienen años viniendo a la iglesia, que ellos se puedan analizar a sí mismos y que ellos puedan ver su corazón y digan: Dios, la fe que tengo es una fe verdadera, es una fe auténtica. ¿De veras he creído en ti? ¿De veras he puesto mi fe y mi confianza en lo que tú hiciste por mí en la cruz? Porque por ahí hay mucha gente que anda caminando pensando que porque ellos van a la iglesia desde chiquitos, ya por eso ellos tienen ganado el cielo. Y no, piensan que porque su padre o su mamá eran cristianos, ya ellos automáticamente van a ser cristianos. Y no, eso es una fe falsa. Creen que porque vienen a la iglesia cada domingo y porque hacen buenas obras, ya con eso tienen ganado el cielo. No, eso es una fe falsa. Una fe auténtica viene cuando tú conscientemente tomas una decisión por Cristo Jesús. Cuando tú dices: Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que tú viniste a este mundo, moriste por mis pecados, resucitaste el tercer día, y yo quiero que tú vengas y seas ¿qué? El Señor de mi vida. Eso es bien importante. Cuando tienes una fe verdadera, es porque Cristo Jesús es el Señor de tu vida. Si hay un Señor, hay un sirviente. Si hay un maestro, hay un alumno. Yo no puedo decir que Jesucristo es mi Señor y seguir haciendo todo lo que yo quiero. No. Si mi fe es una fe auténtica, la gente va a poder ver que mi vida está siendo guiada por mi Señor, que es Cristo Jesús. Nosotros no podemos asumir. Nosotros tenemos que cada domingo como pastores ofrecer a la gente la oportunidad de que acepten a Cristo Jesús. Y para eso sirven las pruebas. Las pruebas van a probar que nuestra fe es una fe genuina, que nuestra fe es una fe auténtica, es una fe diferente. Y vamos a aprender dos lecciones. Con esta carta de Pedro vamos a aprender dos lecciones en cuanto a las pruebas. Número uno, y lo tenemos en las pantallas: las pruebas revelan tu fe. Las pruebas revelan tu fe. Vamos a leer otra vez el versículo 7. Y vamos a ver qué es lo que dice. Dice: estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe para ver si nuestra fe es de veras, para ver si nuestra fe es auténtica. Estaba platicando con algunos amigos las últimas semanas, y hemos estado platicando de cómo hay algunas personas que son estafadores y que llegan a la gasolinería y te dicen: oye, ¿sabes qué? Mira, vengo aquí con mi familia y nos quedamos sin dinero y necesito aproximadamente $200 para poder llegar a mi lugar de destino, que siempre dicen para poder llegar a California. Y mira, aquí traigo unas cadenas, traigo unos anillos, traigo unos relojes. Yo te puedo dar todo esto si tú me prestas $200 para poder llegar a California. Y hay mucha gente que cae ahí en sus manos y les dan los $200, les dan estas cadenas, les dan estos anillos, y después ellos van con los profesionales y dicen: oye, tengo estas cadenas, estos anillos que me dieron por $200, ¿son reales o no son reales? Y luego se llevan la sorpresa de que, ¿qué crees? Este oro que te dieron no es real, este oro no es auténtico, este oro es falso. Y así pasa con nuestra fe. Dios utiliza las pruebas para saber si nuestra fe es auténtica. Fíjate lo que dice este pensamiento ahí en tus pantallas. Dice: una fe que no ha sido probada
no es una fe de confianza. Una fe que no ha sido probada es una fe que no le podemos tener confianza. Y esto es lo que pasó con Pedro. Y es por eso que Pedro, con toda la autoridad, puede escribir esa carta. Porque Pedro les puede decir: hey, yo también he pasado por pruebas. Yo también sé lo que se siente cuando eres probado. Ahí en Lucas capítulo 22, del 31 al 32, Jesucristo le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y luego Jesucristo le dice a Pedro: pero yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. Y nosotros podemos ver la diferencia en la vida de Pedro. Nosotros podemos ver cómo Pedro en sus primeros años, Pedro era una persona emocional. Pedro era una persona impulsiva. ¿Te acuerdas cuando fueron a agarrar a Cristo Jesús al jardín del Getsemaní? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro sacó la espada y luego se fue contra aquella persona que estaba agarrando a Cristo Jesús. Le cortó la oreja. Pedro era una persona emocional, era una persona impulsiva. Pedro tenía falta de fe. Pedro era cobarde antes. ¿Por qué? Porque negó a Cristo Jesús. Lo negó 3 veces. Y la última vez que lo negó, hasta groserías dijo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después de que Pedro pasó su prueba, después de que su fe fue perfeccionada, Pedro fue uno de los apóstoles más fieles, fue uno de los apóstoles más devotos, fue uno de los apóstoles que tenía más pasión para compartir el evangelio de Cristo Jesús. Y todavía recuerdo cuando Cristo Jesús fue a los cielos, dice la Biblia que Pedro se paró con gran pasión, lleno del Espíritu Santo, y empezó a predicar la salvación a través de Cristo Jesús, y más de 3,000 personas fueron salvos en aquel día. Pedro, aquella persona sin fe, aquella persona cobarde, al final de sus días, Pedro murió como mártir. Dice la historia que a Pedro lo iban a crucificar por su creencia en Cristo Jesús, y Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y él pidió que lo crucificaran de cabeza, y Pedro fue crucificado de cabeza. ¿Por qué? Porque su fe fue probada y su fe fue perfeccionada. Su fe fue purificada como el oro. Las pruebas en nuestra vida siempre van a revelar nuestra fe. Fíjate lo que dice ahí Santiago, capítulo 1. Santiago, el hermano de Jesús. Fíjate lo que dice en cuanto a las pruebas. Dice: amados hermanos, también él está escribiendo a estos cristianos que están pasando por muchas pruebas. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Otra vez, alégrate cuando pases por pruebas. Y lo dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. ¿Qué significa eso? Nuestra fe se va a perfeccionar. Nuestra fe se va a purificar. Seremos perfectos y completos y no nos faltará absolutamente nada. No creas que Dios no está viendo tu dolor. Claro que Él está viendo tu dolor. Claro que Él sabe que estás pasando por pruebas. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene un propósito en medio de tu dolor. Y es perfeccionarte. Es que tu fe se perfeccione. Es que tu fe se purifique. Dios nunca va a desperdiciar un dolor en tu vida. Y siempre que nosotros pasamos por pruebas, siempre hay 2 posibilidades. Cuando estamos pasando por pruebas, o nos alejamos de Dios y nos alejamos corriendo, ¿verdad? O corremos hacia Dios. Nos acercamos a Dios. Y ese es mi segundo punto. Número 2, las pruebas siempre te van a acercar a Dios. Las pruebas te acercan a Dios. Vamos a continuar leyendo 1 de Pedro. Vamos a leer ahora el versículo 8 y 9. Dice: ustedes aman a Jesucristo. Acuérdate, Pedro le está hablando a cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados por su fe. Y Pedro le está diciendo: hey, yo sé que ustedes aman a Jesucristo.
A pesar de que nunca lo han visto. Imagínate la fe de estos cristianos. Están muriendo por su fe en Cristo Jesús, al cual nunca han visto. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, fíjate, estamos hablando de fe. Jesucristo lo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él. Y luego me encanta esta última parte. No solamente confiamos en Él, sino que se gozan con una alegría gloriosa. Déjame lo repito otra vez. Se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Pedro le está diciendo, hey, las pruebas te están acercando más a Dios. Las pruebas te están haciendo enamorarte más de Dios. Estás más cerca de Dios cuando estás pasando por pruebas. Nosotros nos hemos confundido en este mundo porque queremos ser felices, queremos buscar la felicidad. Pero la verdad es que aquí no está hablando de felicidad. Aquí está hablando de gozo. La felicidad está basada en las circunstancias. El gozo está basado en Cristo Jesús, en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, en la esperanza que tenemos, en la esperanza que sabemos, que nosotros sabemos de que aún si morimos el día de hoy, aún si morimos como víctimas de las pruebas por las que estamos pasando, nosotros tenemos gozo porque sabemos que reinaremos con Cristo Jesús. La fe, las pruebas siempre nos van a acercar a Dios. Las buenas noticias, y esto lo tienes ahí en tus pantallas, lo que te quiero decir en esta mañana es que las buenas noticias no son que Dios nos va a salvar de las pruebas. Porque ¿qué crees? Siempre va a haber pruebas. Siempre va a haber pruebas. Y sí, Dios nos va a ayudar a sobrepasar las pruebas, pero las buenas noticias no son que Dios nos salva de las pruebas. Las buenas noticias es que Dios nos salva de nuestros pecados. Que sabemos que aunque pasemos por un chorro de pruebas en este mundo, nosotros tenemos la esperanza de que después de este mundo, después de esta vida, vamos a reinar con Él por toda la eternidad y estaremos con Cristo Jesús por toda la eternidad con un gozo eterno. Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 16 versículo 33. ¿Te acuerdas? Jesucristo dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. No está diciendo que nunca tendremos pruebas. No está diciendo como aquellos que predican, no, si tú vienes a Cristo Jesús, tú ya no vas a tener pruebas, ya no te va a ir mal, vas a tener una casotota, vas a tener mucho dinero, vas a tener un carrazo del año. Si tú sigues a Jesucristo, todo va a ir bien. No, Jesucristo dijo exactamente lo contrario. Dijo, aquí en el mundo van a tener muchas pruebas, muchas tristezas. Ya imagino los discípulos a lo mejor estaban, uy Jesús, gracias, o sea, qué ánimo nos estás dando, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice después, pero anímense, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué nos vamos a animar si nos acabas de decir que vamos a tener un chorro de pruebas, un chorro de tristezas? Dice, anímense, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Anímense porque sus ojos no tienen que estar puestos en lo terrenal. Sus ojos no tienen que estar puestos en lo que están viviendo aquí en la tierra. Sus ojos tienen que estar puestos hacia arriba, en lo que les espera, en el gozo que les espera cuando esta vida se termine. ¿Alguna vez has escuchado a gente, y yo lo había dicho antes también, pero hay muchos que dicen, acuérdate, la Biblia dice, Dios nunca te dará más de lo que tú puedas soportar? Realmente la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. Si tú tienes tiempo, después búscalo ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios no nos va a dejar ser probados más allá de lo que podamos soportar. No. Si nosotros ponemos atención bien a lo que dice el versículo no está hablando de pruebas. El versículo está hablando de tentaciones. El versículo está diciendo, Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedas soportar. Está hablando de tentaciones que es muy diferente a las pruebas. Déjame te digo algo. Muchas veces Dios permite que seamos probados mucho más de lo que nosotros podamos soportar. ¿Sabes para qué? Para que cuando nosotros salgamos de la prueba victoriosos, no salgamos diciendo, ay, pues es que yo fui el que lo hice.
No, pues es que yo lo soporté. Es que mira de lo que yo estoy hecho. No, no, no. A mí nadie me tumba y yo puedo soportar esto y más. No. Dios permite que nosotros seamos probados mucho más allá de lo que podamos soportar para que cuando nosotros salgamos de la prueba victoriosos, nosotros podamos decir, yo no fui, yo no pude haber aguantado esto, yo ni de chiste pude haber salido de esta. Fue Dios el que me sostuvo, fue Dios el que me mantuvo firme, porque sin Él yo no soy absolutamente nada. Si tú eres de los que crees que Dios no te da más de lo que tú puedes soportar, entonces te invito a que leas el libro de Job. Porque el libro de Job está lleno de evidencias de que Dios te da muchísimo más de lo que tú puedas soportar. A Job, Dios permitió que se le quitara todas sus pertenencias. Dios perdió a todos sus hijos. Dios permitió que le diera una enfermedad mortal a Job. Y al final, Dios lo mantuvo. Dios lo sostuvo. Dios lo bendijo al doble de lo que él tenía al principio. Y al final, Job cierra con broche de oro el propósito de la prueba. Job dice, ¿sabes qué? Yo había escuchado de ti. De oídas te había oído, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Después de la prueba, mi fe ha sido perfeccionada. Como resultado de la prueba, tú vas a estar más cerca de Dios. Acércate a Dios para que tú puedas experimentar lo que está diciendo Pedro aquí en su carta. Cuando estás más cerca de Dios, vas a experimentar ese regocijo, ese gozo glorioso e inexplicable. La fe va a ser probada, ¿para qué? Para que sea perfeccionada, para que sea purificada. Una fe que no ha sido probada no es de confianza. Dios tiene un propósito, escúchame bien, Dios tiene un propósito en medio de tu dolor. No desmayes, mantente firme, acércate a Dios, ten una relación más cercana de Él. Dios nunca va a desperdiciar un dolor. Mantente firme, no hay una prueba que dure por toda la vida. Esto va a pasar y Dios quiere perfeccionar tu fe. Y aquí la pregunta que yo tengo en esta mañana para ti es, ¿te dejarás moldear? ¿Dejarás que Dios trabaje en tu corazón para que tú salgas de esta prueba vencedor y con una fe perfeccionada? Dios nunca desperdicia un dolor. Dios quiere perfeccionar tu fe. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que a través de las pruebas es como tú perfeccionas nuestra fe. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque estamos pasando por pruebas, no estamos solos. Aunque estamos pasando por pruebas, tú estás con nosotros. Tú nos estás sosteniendo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca desperdicias un dolor. Sabemos que tú siempre aprovechas nuestros dolores, nuestras pruebas, nuestras circunstancias para poder perfeccionarnos, para poder acercarnos más a ti, para poder enamorarnos más de ti, para tener nuestra esperanza más puesta en lo que viene después de esta vida, Señor. Gracias porque a través de las pruebas nosotros podemos alegrarnos y anhelar más tu presencia, Señor. Si tú estás viendo por primera vez, si tú nunca has tomado una decisión por Cristo Jesús, yo te quiero invitar a que tú pongas tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. No camines por las pruebas solo. Esa nunca fue la idea de Dios. Todos vamos a tener pruebas. Creamos en Cristo Jesús o no creamos en Cristo Jesús, todos tendremos pruebas. Pero hoy yo te estoy dando la oportunidad de que tú puedas caminar tus pruebas y pasar tus pruebas de la mano de Cristo Jesús. Él vino a este mundo, Él murió por ti. Él fue crucificado, Él derramó hasta la última gota de su sangre para darte vida eterna, para que tú puedas tener una relación personal con Él. Él fue sepultado, pero el tercer día resucitó con poder y con gloria. Y lo único que tú tienes que hacer en esta mañana es decirle: Jesucristo, creo en ti. Creo que moriste por mis pecados. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida. Quiero tener una fe auténtica, quiero tener una fe verdadera puesta en lo que tú has hecho por mí. Así que si tú estás listo, ahí donde tú estás, yo te voy a ayudar con las palabras, pero esta no es una oración mágica ni mucho menos. Ahí donde tú estás, simplemente repite conmigo, dile algo como esto, dile: Señor Jesús,
Sé que soy pecador. Sé que mi pecado me separa de ti. Pero yo creo que tú viniste a este mundo, moriste por mis pecados y resucitaste el tercer día. Y yo quiero que tú vengas y reines en mi vida. Yo te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén y amén. Hey, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Si tú tomaste una decisión por Cristo Jesús en esta mañana, simplemente llena la tarjeta de conexión que vamos a poner aquí en los comentarios para ayudarte a tomar el siguiente paso. También si tú quieres seguir siendo fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, también vamos a dejar aquí un link para que tú puedas ser fiel en tu dar. Acuérdate, queremos ser una iglesia que sabe cómo dar primero a Dios, ahorrar después y aprender a vivir con el resto. Los quiero muchísimo, los extraño mucho. Los veo hoy en la tarde a las 5:30 de la tarde aquí en el edificio de Orchard. Dios los bendiga, los quiero mucho.